Buenas nuevas para todos, queridos fetevidentes, y buenas nuevas, Padre. Buenas nuevas, hermana. Buenas nuevas. Sea alabado Jesús. Sea alabado Jesús y María. Nuestros pilares en la vida de la iglesia, Jesús y María. Sobre todo en este camino hacia la Cuaresma, hacia el Tríodo Pascual, nos debemos de apoyar en ellos, ¿no? En la oración, en el arrepentimiento, en la meditación, ¿no? Que nos ayudan a vivir esta Cuaresma, y seguimos compartiendo con ustedes muchos temas, ¿no? Acerca de la confesión, Padre. Y queríamos detenernos en el tema del arrepentimiento, que es tan importante, ¿no? Para nosotros tener conciencia de nuestras faltas. Y cómo también alcanzar ese arrepentimiento con el corazón, como se debe, como Dios nos los pide. Así es, buenas nuevas para todos, amables amigos fetevidentes. Recuerden ayudar a FETV. Sería bueno que la gente se arrepienta de no ayudar a FETV, que sienta dolor de no ayudar a FETV. Hermanos, sin ustedes FETV no puede subsistir, no puede estar en pie. Estos aparatos que se usan acá son costosísimos, hay que darle mantenimiento, hay que comprarlos. Entonces, también hay que pagar a las personas que trabajan aquí, tenemos gastos de operaciones, tenemos que tener las plantas eléctricas andando cuando se va fluido eléctrico para que sigan viendo FETV. Tenemos que hacer viajes a donde están las antenas en todo el país. Cuesta mucho FETV. Recuerden mensualmente dar un aporte a FETV, porque están ayudando a una empresa de evangelización de la Iglesia Católica que es una bendición para este país. Todo el mundo lo dice, bueno, los católicos practicantes. Pero recuerden que sin su donativo, FETV no puede trabajar, no puede subsistir, no puede emitir su señal. Listo, venga bien el comentario, hermano. Y bien importante, no lo podemos dejar pasar. Y que también puedan llamar aquí al 230-8000, venir a hacer sus visitas. Y bueno, seguimos hablando, Padre, sobre el tema. Sí, habíamos dicho que en la confesión de parte del penitente hay 3 actitudes fundamentales. Y de parte de la iglesia hay otras 3 o 4. De parte del penitente se requiere, para poder recibir la absolución, la contrición, es decir, el arrepentimiento. La confesión, es decir, debe decir los pecados, no tenerlos en mente, decirlos. Tercero, al sacerdote o al obispo. Tercero, la satisfacción, es decir, cumplir la penitencia que se le impone. De parte de la iglesia le da la absolución, el perdón de los pecados. Le impone la penitencia, la satisfacción. Ora por el penitente y hace penitencia por el penitente. O sea que el penitente no está solo. La iglesia está haciendo penitencia con él por sus pecados. Y el fruto es la curación del alma, Padre. La curación del alma y del cuerpo en muchos casos, porque hay personas que se han curado físicamente después de haberse confesado. Cantidades de personas. Y que son milagros también. Por supuesto. Pero milagros que no se hablan, pero suceden del confesionario. Y también el sacerdote tiene una gracia especial allí, que lo asiste, porque hay muchas personas que en la confesión, de repente el Padre le dice los pecados y la persona se impresiona, pues, pero es Dios que realmente está entrando en el alma, pues. Cada vez que uno se va a confesar, uno va al encuentro de Jesús. Porque si no, no se me perdonarán los pecados. El único que me puede perdonar los pecados es Jesús. Y en este caso lo hace a través del sacerdote, que tiene las licencias para confesar. Porque también es el obispo quien otorga la licencia al sacerdote y que se la puede retener. Antiguamente, antes del concilio, éramos ordenados sacerdotes, todavía, y habría que esperar recibir la licencia del obispo para confesar.
y cada cierto tiempo se hacía un examen. Y si uno no pasaba el examen, se le retenía la licencia para confesar. Podías celebrar la misa, podías predicar, hacer otras cosas, pero no podías confesar. Y todavía no. El obispo le puede retirar la licencia a cualquier sacerdote. Y al igual, yo no puedo confesar en una diócesis donde no tenga la facultad para hacerlo. Porque es un servicio especial de la iglesia, ¿no? A través del Así sacerdote, y si el sacerdote no está preparado... Y si el sacerdote dice algo que él escuchó en confesión, queda excomulgado. No es sacerdote. Sí, es bien delicado. En ejercicio, pues. Sí. Después vamos a hablar de eso porque también lo explica el catecismo. Sí. Entonces vamos a hablar de la contrición. De la contrición, sí. En el numeral 1451. Entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Uh-huh. ¿Seguimos leyendo? Sí, podríamos decir, ¿verdad?, que cuando uno comete un pecado, probablemente en el momento la persona no lo siente, pero después le viene la culpa, y esa culpa es buena, es positiva. Si no le viniera la culpa, estamos hablando de un psicópata. El psicópata no siente dolor por las acciones que hacen, que hieren a una sociedad, que hieren a una familia, que hieren incluso a él mismo. Uno debe sentir el dolor por la falta que cometió junto al deseo de no volver a cometer lo mismo. Eso se llama contrición. También le decimos arrepentimiento. Sin eso, uno no debe irse a confesar. Y esta es una de las razones por qué el sacerdote puede negar la absolución. Y a mí me ha pasado. Personas que no sienten que han pecado. Yo le digo, bueno, perdón, yo no le puedo dar la absolución. No, pero es que no tengo ningún pecado. Bueno, entonces, cuando usted lo tenga, usted venga. No, pero yo vengo para que me dé la absolución, pero no se la puedo dar. Ningún sacerdote puede dar la absolución si la persona no está arrepentida y no dice los pecados. Y cuando usted le pregunta a esa persona qué tiempo tiene de no confesarse, no, 6 meses. ¿Y no ha pecado? No. Esto es triste, hermana. Yo pienso que ahí habría que orar bastante. Es triste cuando la persona no tiene culpa y no se siente mal. No se siente mal teniendo rabia, diciendo palabras hirientes a otras personas, teniendo malos pensamientos, siendo egoísta con su dinero y no compartiendo con los pobres, y no se siente mal y siente que no tiene pecado. Y porque hace acepción de personas y quiere más a uno y menos a otro. Cuando tú te sientas con esa persona y tú le haces ver que no es correcto, dice, sí, yo sé que no es correcto, pero no me siento mal. Ahí está, ese es el problema, hermano. El endurecimiento del corazón. ¿Y qué se hace en esos casos, padre? Son casos serios, hermana, casos muy serios. Cuando la persona ora, va cambiando su manera de pensar. Cuando la persona medita la Sagrada Escritura, cuando la persona ayuna y cuando la persona busca dirección espiritual. Pero también debe darse cuenta que está ante una enfermedad espiritual. Así como existen las enfermedades físicas, existen las enfermedades espirituales. Eso es un estado de, digamos, de desolación, producto quién sabe de qué vida frívola ha estado viviendo, que lo ha llevado a esto, ¿no? Entonces, a la muerte del alma. Porque las personas cuando están bien con Dios, la conciencia es tan fina que cualquier cosita que sabiendo que a Dios no le agrada, sufren terriblemente. O sea, eso uno lo ve en la vida de San Francisco de Asís, de San Juan María Vianney, Teresita del Niño Jesús.
tuvo la enfermedad de los escrúpulos, veía pecado por todas partes y los directores espirituales tuvieron que ayudarle. O sea, era el otro polo de estas personas, ¿no? Y es preferible tener escrúpulos a tener una conciencia laxa, que yo no veo mal nada. Habría que meterse al Santísimo como 2 horas por lo menos para que... Meditar mucho sobre la pasión de Jesús. También. Porque también una persona que no ve pecado subestima las palabras de Cristo. O sea, ¿por qué Jesús sube a la cruz? ¿Por qué Jesús lo escupen? ¿Por qué lo golpean? ¿Por qué lo tratan como un criminal? ¿Por qué lo asesinan? Él lo dijo. ¿Por qué está sufriendo? ¿Por qué sufre? Esta es mi sangre, sangre que será derramada para el perdón de los pecados. Entonces, cuando uno comienza a pensar en todo lo que sufrió Jesús, ya uno dice, ven acá, aquí hay un sufrimiento cruel. Bueno, esto tiene que ver conmigo, con lo que yo estoy haciendo porque Jesús lo dijo. Entonces, digo, yo creo que una buena meditación acerca de la pasión de Jesús puede empezar allí a ir rompiendo esa mentalidad egoísta, ¿no? Y soberbia, porque detrás de esto hay soberbia, hay yoísmo, egoísmo, yo soy el centro de todo, no las demás personas. A veces la forma de criar también no ayuda, ¿no? Cuando crían a los chicos como el centro del universo, que va a sentir el dolor por lo que otro padece. Ahí es donde, o sea, recurrimos a la oración, porque ahí, en tal caso, lo que ayuda es la oración, que me ayuda a mí a que yo pueda empezar a sentir ese arrepentimiento que venga, como dice aquí, desde lo profundo de mi alma. Porque es un dolor que yo debo de sentir, porque si no siento ese dolor, no voy a tener esas intenciones, ¿no? De cambiar o de quizás hacer un propósito de enmienda, pues. Fíjate que es bonito, hermana, y ojalá la gente lo hiciera cuando va a rezar el rosario, cuando va a misa, cuando hace sus oraciones. Señor, dame dolor por mis pecados. Señor, dame la gracia de sentirme mal por las cosas que hago. Eso es bonito. Eso es una gracia especial. Es una gracia total. Y como otras veces hemos dicho, es uno de los dones del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo siente el temor de Dios, siente también la práctica de piedad, ¿no? Sí. En fin. Sí. Bueno, vamos a un cambio, Padre, para entonces seguir compartiendo mucho más acerca de la contrición. Volvemos en las buenas nuevas para todos, pues compartiendo mucho más acerca de la contrición y queremos pasar al siguiente numeral, Padre, al 1452, donde dice, cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales. Obtiene también el perdón de los pecados mortales, si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. La contrición perfecta, que es el arrepentimiento y dolor por las cosas que hemos hecho. Mira, esto qué interesante. Recibe el perdón de los pecados veniales y recibe el perdón de los pecados graves siempre y cuando la persona tenga el deseo de irse a confesar cuanto antes. ¿Esto por qué está así? Porque se da el caso también de personas que están en agonía, que están moribundas y están profundamente arrepentidos de las cosas feas que hicieron. Ahora, hay que ver hasta dónde también, ¿no? Exacto. Eso solamente lo sabe Dios y cada quien. Y
están arrepentidas al tomar conciencia del amor, de la misericordia, de la bondad de Dios, y al confrontarse contra eso, ven lo bajo en que cayeron. Ese acto, impulsado por la caridad, se llama contrición perfecta. Y una persona con esa actitud puede recibir el perdón total de todos sus pecados, siempre y cuando tenga el deseo de irse a confesar con el primer sacerdote que vea. Ahí es donde dice, bueno, una persona que hizo un acto de contrición perfecta puede salvarse a la hora de la muerte, aunque no haya llegado el sacerdote. El punto aquí es que no sabemos hasta dónde se dio el acto de la confesión, de la contrición perfecta, ¿no? Por eso es bueno ayudar al moribundo a hacer el examen de conciencia, aunque no haya llegado el sacerdote. Es decir, bueno, aproveche este momento, pídale perdón a Dios por todo, pero que verdaderamente usted tenga dolor por haber ofendido a Dios por esto y esto y esto y esto. Entonces, sí, la persona con ese acto puede recibir el perdón total de sus pecados, siempre y cuando tenga el deseo de confesarse con un sacerdote. Si no tiene el deseo de confesarse con un sacerdote, esto no es válido. Siempre y cuando es la confesión de deseo, como el bautismo de deseo. Una persona que no está bautizada y estaba preparándose para ser bautizado con su catequesis y de pronto muere en un accidente, la persona recibe el perdón de sus pecados porque tenía el deseo de bautizarse y murió antes de hacerlo, pero tenía el deseo, el propósito. Bautismo de deseo. Y como el bautismo de sangre, también que la persona recibe en una persecución sin haberse bautizado, ese bautismo de sangre lo lleva al paraíso, aunque no haya recibido las aguas bautismales. Entonces aquí está la confesión de deseo, fíjense que muchos no lo saben. Ajá. Que también, ahora hablando, profundizando el tema de la contrición, nosotros que ya tenemos un camino más, ¿no? Los que ya estamos en este caminar con el Señor, pienso que una de las partes dentro de nuestra conversión personal es trabajar en esto, que realmente yo pueda tener una contrición perfecta como Dios lo espera de mí. Y si tengo esa contrición perfecta, realmente voy a estar trabajando como Dios lo quiere para mí, ¿no? Porque si no, no estoy trabajando realmente en mi conversión personal. Porque quizás dejamos nuestra conversión a medias, pero no lo vemos como que Dios me pide que yo me convierta en ese aspecto dentro de mi vida, ¿no? De cuánto yo me arrepiento con mis actos. No, y aquí no dice que es porque quieres confesar, porque quieres comulgar. No, aquí lo que dice es que tú puedes recibir el perdón de tus pecados siempre y cuando tú tengas el deseo de irte a confesar cuanto antes. Tú recibes el perdón de tus pecados. Esto es interesante porque esto también se aplica en comunidades indígenas, comunidades de campesinos, donde el sacerdote por muchas razones no puede ir frecuentemente a confesar. Entonces las personas deben hacer un acto de contrición perfecta y los laicos deben enseñarle a la gente a hacer un acto de contrición perfecta para que en esos casos sí, porque el sacerdote llega de vez en cuando y si tienen la reserva eucarística pueden comulgar sin haber recibido miren lo que digo, podrían comulgar sin haber recibido la absolución siempre y cuando hayan hecho un acto de contrición perfecta. Si no han hecho el acto de contrición perfecta, no pueden comulgar. Sí. Porque también la disciplina dice que uno tiene que recibir la absolución, que es la vía ordinaria, ¿no? Sí, también lo que nos dice aquí el catecismo, ¿no? Que esta contrición brota es del amor de Dios, ¿no? No de un castigo, sí. No de veces... El castigo es la atrición, que es una contrición imperfecta, que también es válida, perdona, pero imperfectamente. Podemos hablar de la atrición también, ¿no? También, porque hay contrición y atrición.
Yo primera vez que escucho eso, A ver. de atrición. El número 1453. 1453 dice, la contrición llamada imperfecta o atrición. La contrición es el arrepentimiento de los pecados, dolor por haber ofendido a Dios con el deseo de no volver a caer, partiendo del amor de Dios y de la misericordia de Dios. La contrición es el arrepentimiento, no en base al amor de Dios, sino por temor a ser castigado, irme al infierno. Claro. O recibir un castigo aquí en la tierra. Eso es contrición imperfecta, atrición. Entonces dice, es también un don de Dios, es un impulso del Espíritu Santo, o sea que no está mal, se puede hacer. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tan conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. La atrición no perdona los pecados graves. Sí, porque no está en base del amor de Dios. Ahora, si se confiesa y recibe la absolución, sí. Esto está en función de aquellos que mueren sin la absolución. Aquellos que mueren y no recibieron del sacerdote la absolución, pero estaban arrepentidos, hicieron un acto de contrición perfecta, aunque no hayan recibido la absolución, les valió el sacramento y recibieron el perdón. Pero aquel que antes de morir, cito un ejemplo, no está consciente del amor de Dios y yo me arrepiento de todos mis pecados, no porque Dios me ama, sino porque me voy al infierno y le pido perdón. Es lo que dice el catecismo. No recibe la absolución de los pecados graves, no recibe el perdón de los pecados graves, pero le ayuda a la salvación, ¿no? Creo por temor a la condenación eterna. Eso es lo que dice el catecismo. Debemos de tener ambas contriciones, Padre. Una basada en el amor de Dios y otra también en base al tema del castigo, porque también debemos de meditar en que sin embargo, sin embargo, para no dejar la cosa así, sin embargo, la atrición, el miedo al castigo, el miedo a la condenación eterna, sí puede disponer una persona a la confesión. Claro. Mas no le perdona sus pecados. Sí, los pecados graves, solo los veniales. Y por último, que ese tema yo creo que lo debemos dejar para el próximo programa, la importancia del examen de conciencia. Dice el número 1454, conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Los textos más adaptados a este respecto se encuentran en la catequesis moral de los evangelios y de las cartas de los apóstoles, Sermón de la Montaña, enseñanzas apostólicas. Aquí el catecismo, y eso lo vamos a hablar en el otro programa, menciona 5 pasajes de la Biblia antes de uno irse a confesar, que uno los debe leer. Ay, hermano, cuánto sufre uno con esto. Que la gente se va a confesar sin haber hecho el examen de conciencia debidamente. Y aquí se nos está diciendo, lee el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7. Lee Romanos 12, 15. Lee 1 Corintios 12, 13. Lee Gálatas 5. Lee Efesios 4, 6. Antes de irse a confesar. Claro. Además de pensar en los 7 pecados capitales, ¿no? Claro que sí. Bueno, Padre, debemos de hacer ese programa y ver qué nos da la Iglesia, ¿no? Qué es los mandamientos, cómo debemos de hacerlo y, bueno, disponer un momento de oración para que el Señor, a través de la oración, nos haga ver nuestras faltas. Y bueno, ya hemos llegado al final, Padre, de este programa. Y bueno, nos despedimos. Muchas bendiciones para ustedes. Y buenas nuevas para todos.